Sí, está igual. Buenos días, chicos. Buenos días a todos. Espero estén muy bien. Mm, Y espero activen sus cámaras. Para ir adelantando tiempo, sí necesito que adelanten esto, activen sus cámaras, por favor. 11, 2. Bueno, voy a comenzar entonces. Bueno, otra vez los saludo de pronto por si acaban de llegar. Buenos días a todos, espero estén muy bien. Antes de comenzar, les quiero hablar de las exposiciones. Ya les tengo fechas y ya les tengo temas, ¿sí? Todavía me falta, les voy a mostrar el documento que les pienso enviar. Ay, ¿por qué no me sale? Ah, ya. Listo, entonces espero vean la pantalla. Jean, ¿ves la pantalla? Listo, Jean, te estoy escuchando porque te activé para escucharte por si algo. ¿Sí? Chicos, este es el de 11.1, el de ustedes 11.2 solo es prácticamente copiar y pegarlo, porque lo estuve haciendo ayer, pero les voy a explicar. Este es el documento que les voy a enviar, ¿sí? Basado en este documento es que ustedes van a poder ver qué tema tienen, cuándo lo van a realizar y cuánto tiempo tienen que durar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Michael García, esto, Michael, tiempo sin verte, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, Michael, no te escucho porque de pronto debe ser por los audífonos. A veces cuando le das entrar audio por computadora,
no va a dejar reconocer el de los audífonos y se los vas a tener que quitar. Entonces, si habla, Ahora Michael. sí, Ahora sí te ahora sí. escucho. Eso ténganlo presente, cuando ustedes tienen audífonos, sí me escuchan a mí, pero el micrófono de los audífonos es diferente porque ustedes le dan audio por computadora, entonces no va a reconocer a veces el de los audífonos. Michael, ¿tú qué código eres? El 29. El 29. 29. Michael, tú eres el 29. Entonces, por ejemplo, acá te va a salir fecha 13 de mayo, ustedes es el 12. 3 minutos de exposición, baja edad media. Entonces, Michael tendría que exponer 3 minutos sobre la baja edad media y ahí está la fecha. ¿Sí? Y así con cada uno de ustedes. Todos los temas que están acá, yo los googleé. O sea, todos son fáciles de encontrar. A lo que me refiero es, lo que ustedes van a tener que hacer más bien es la estructura y las diapositivas. O sea, cuánto van a hablar, sobre qué tema, qué van a poner, en fin. Pero este documento se los voy a enviar hoy para que lo tengan claro. Entonces, el código 1 sepa de una vez que le tocó exponer la Inquisición. Entonces, busca todo sobre la Inquisición, qué es, cómo, características, tema, bla, 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 en fin. Todo ello es precisamente. ¿Listo? ¿Entendido todo sobre el documento que les voy a enviar? Profe, pero es que creo que la plataforma no sirve. Pues a mí no me sirve. Pues a mí me ha servido. Sí, pero Igual, digamos, Hoy para buscar el link a mí no me dejó. igual si la plataforma no sirve, quiero que tengan presente lo siguiente, y queda este video, ustedes saben que yo todas las clases las grabo, así que no problem. Queda lo siguiente, voy a empezar a bajarlo, miren. Lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo. ¿Ustedes cuántos son? 38. ¿Listo? ¿Por qué digo esto? Porque en cualquier momento para el video, si yo soy el código 19, lo más seguro es que me toque el cantar del Miosit. Si yo soy el código, si yo soy el código 16, lo más seguro es que me toque el conde de Lucanor. El de ustedes, lo único que yo hago realmente es copiar y pegar. Pero no alcancé ayer en la noche a hacerlo, entonces igual se los voy a enviar con el de ustedes, claro está. Pero es para que tengan claro cuál es el documento que les voy a enviar, que espero les llegue. Si no, pues lo que hago es que se lo envío a alguien por correo. Ese alguien pues lo envía por Facebook o WhatsApp a todos ustedes. Y ya. ¿Listo? Valentina, que sí, fue la que me señor. habló. Sí, Listo. señor. Bueno. Oiga, profe, ¿toca hacer esto, diapositivas y todo eso? Sí, claro. Esto que ustedes están viendo hoy, se lo vuelvo a repetir. Esto que ustedes están haciendo, están viéndome a mí y al mismo tiempo viendo la pantalla, es lo que ustedes van a tener que hacer. Yo les voy a compartir pantalla y al momento de compartirles pantalla, ustedes van a hacer esto que yo estoy haciendo. Tranquilo que también les voy a enviar un video tutorial de cómo hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Profesor, es una exposición. Es una exposición. Exposición. Ah, bueno. Exposición. Ponen, cuando compartan pantalla les va a salir, así como acá les está saliendo la hoja de cálculo, nos va a salir sus diapositivas, usted las va a pasar tranquilito, va a ir hablando, va a ir exponiendo, si quiere pasar un video, como son solo 3 minutos, chicos, los videos no deben durar más de 30, un video no debe durar más de 30 segunditos de pronto en que nos quieran mostrar. ¿Cuándo empiezan las exposiciones? Pues Valeria, no te estoy diciendo que acaba de decir cuándo les toca entre el 5 y el 12 de mayo. Ahí sale la fecha de cuándo tienen que exponer. Acá dice mayo 7, mayo 12, 13 de mayo. ¿Y por qué tan? Lo hago para que tengan una semana para preparar, para que tengan una semana para que sepan cómo hablar, de pronto también lo de compartir pantalla, en fin. Un ejercicio que pueden hacer ustedes, muchachos, se los voy a recomendar. Díganle a su mamá, cojan un celular, tomen un celular y tomen un computador. Y ustedes mismos creen una clase por Zoom. ¿Para qué? Invitan a alguien, X, lo invitan. Y usted coge las diapositivas, las muestra para que vean cómo se va a ver a otra pantalla. O sea, para que hagan el ejercicio de cómo se va a ver cuando compartan pantalla. Y así es lo que van a hacer, pues, para que por eso doy bastante tiempo, para que de pronto hagan estos ejercicios.
¿Listo? Ya dejen de pelear en el chat, parece, mejor dicho. Bueno, entonces, ya que vieron esto y que sepan que se los voy a enviar con tutoriales y todo y que se prepare muy bien para la exposición, entonces ahí dejo por ahora esto. Continuamos con la Edad Media. Continuamos con la Edad Media y terminamos en el feudalismo y en qué consistía el feudalismo. ¿Sí? Entonces habíamos hablado del señor feudal, de los vasallos, de cómo entregaban de alguna manera su trabajo también y su poco oro, de pronto la moneda que existiera en cada reino también, cómo entregaban y cómo se dividía la sociedad en la Edad Media. Entonces terminamos en el clero, que era el primer orden, que eran los que estaban encargados al servicio de Dios. La nobleza era el segundo orden, que eran los guerreros y encargados de proteger la comunidad y mantener la paz. Y el pueblo, que pues eran los artesanos, campesinos y demás. Alguien nos va a exponer la sociedad en la Edad Media y no quiero hablar mucho de él, aunque es importante nombrarla para que me entiendan. Pero esta pirámide es mucho más compleja. Esta pirámide, esta sociedad que ustedes la vieron en algún momento como una pirámide, o sea, como un triángulo donde de arriba abajo se iba poniendo clero, nobleza, pueblo, pues es mucho más estructurada y había mucha más jerarquía. Entonces, digamos que no es tan sencilla como la pueden nombrar acá el libro, ¿no? Los reinos eran separados y existieron bastantes oleadas de invasores. Entonces las monarquías, algunas fueron muy estables, otras no tan estables, pero en todas primaba una lengua común, así que entre todas sí se podían entender, así unas fueran más fuertes y otras no. Insisto, si ustedes ven Vikingos, Game of Thrones o a ver, ¿qué otra serie veo yo en la que he visto esto? Bueno, por ahora me acuerdo de ellas. Si ustedes ven estas series, se van a dar cuenta cómo entre los reyes se pedían ayuda entre ellos. A veces cuando los estaban atacando los vikingos, cuando los estaban atacando los hunos, ellos se pedían ayudas. Y a veces cuando era muy tremendo, como en el caso de los vikingos, que realmente pasó así porque empezaron a invadir, cuando era muy difícil porque estaban invadiendo, pedían ayuda ya entre países. Entonces Francia le pedía ayuda a Inglaterra, le decía que le enviara gente. El más poderoso en ese momento era Francia. Francia tuvo sus castillos muy fuertes realmente y detuvo lo más que pudo. En fin, entonces, bueno. Y estábamos hablando que su literatura estaba entre lo sagrado y lo profano. Entonces, existían nuevas lenguas para de alguna manera escribir. Y estas nuevas lenguas pues derivan del latín y de lo romano, que habíamos ya visto también. Voy a darle, ya que hace tiempo no veía a Michael, entonces lo voy a coger de parche hoy. Michael, léeme literatura religiosa, léela. Literatura, ¿cómo así? Acá en la pantalla, literatura religiosa. No, a mí me sale todo feo. ¿Verdad? A ver, Paula. Sí, Paula, tú. Señor. Ya te activé el audio. Señor. Lee, por favor, literatura religiosa. Profesor, no me aparece. Me sigue apareciendo el cuadro donde están las exposiciones. ¿Te aparece qué? El cuadro de Excel. Me sigue apareciendo lo de Excel. Ay, sigue apareciendo el cuadro de Excel. Ay, qué pena, chicos. Yo pensé que estaba mostrándoles el cuadro de... Pensé que les estaba mostrando el cuadro. ¿Ahora sí? Sí, señor. Vea, y desde hace tiempo estaba yo hablando con este cuadro. Bueno, igual ya habíamos hablado de eso y este es el tema que vamos a comenzar. La literatura religiosa. Antes de eso, esperen, me voy a volver acá para que vean el cuadro del que estaba hablando. Sí, el clero, la nobleza y del pueblo, por si lo van a copiar, de pronto lo van a tener claro, igual van a exponer sobre eso. Pero tenía esta hoja mientras estaba hablando.
¿Listo? Ahora sí. Literatura religiosa. Paula. La filosofía y la reflexión acerca de las inquietudes del pensamiento humano ocuparon los intereses de varios autores, especialmente después del año 1000, cuando llegaron desde Oriente los textos de pensadores clásicos como Platón y Aristóteles. Los monjes se concentraban en articular las enseñanzas griegas con el dogma católico en búsqueda de una doble validación. Este es el caso de Santo Tomás de Aquino y su estudio del pensamiento aristotélico, con el que demostró que la teología era una forma de pensamiento que podía llevar a la comprensión del universo. Otro texto que promovió la producción literaria fue el rito litúrgico, que aún no se había fijado definitivamente, y daba la opción de proponer misales, himnos y oraciones, en honor a santos particulares, celebraciones y fechas de calendario litúrgico. En esa misma línea, uno de los géneros más populares de la época fue la hagiografía o biografía de los santos. Bueno, de la geografía que luego también nos van a exponer, así que no se preocupen, pero en sí hablaban, como su nombre lo dice acá, literatura religiosa, la geografía y la biografía eran temas religiosos. La biografía, pues, de autores, y la geografía era un poema que tenía, pues, cierta estructura métrica, ¿sí? Y vamos a la literatura profana, que era, pues, la más, digamos, la más vista por todo el pueblo en general, ¿sí? Porque no crean, aunque la literatura religiosa invadía todo, debido a que los reyes y demás eran muy absolutistas y buscaban la manera de que todo mundo entendiera, pues la literatura profana, y por eso se le llama profana, era un poco más abundante, por así decirlo. Bueno, de la literatura religiosa nos nombran a Platón y Aristóteles, y que ellos intentaban tomarlos, pero pues si ustedes recuerdan, dentro de la literatura griega y romana, los pensadores clásicos pues tenían al hombre también un poco como el centro de todo su estudio, ¿no? Entonces estudiaban física, estudiaban ciencia, eran científicos, estudiaban al hombre, estudiaban su forma de pensar, había muchos dioses. Entonces ustedes imagínense en la Edad Media, donde todo era tan religioso, hablando de estos dos señores. No era lo mismo realmente, o sea, no se cultivó la filosofía, no fue muy amplia la filosofía que se habló, porque todo iba a la religión. Pero no vamos a negar, y no voy a negar, que Santo Tomás de Aquino fue uno de los pocos, entre un grupo selecto de los pocos, que se dio a la tarea de realmente ser un teólogo con fuerza y hablar realmente de filosofía de una manera que hoy día todavía se toma, ¿sí? Entonces tenemos la Universidad de Santo Tomás, ¿no? Que es precisamente esa Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Bueno, literatura profana. Entonces voy a darle el micrófono a ver, vamos a elegir, vamos a ver a quién veo durmiendo. A Luis Carlos. Señor. Luis Carlos, lee la literatura profana. Literatura profana. Por su parte, la literatura que no se ocupaba de temas religiosos fue menos abundante, aunque vale la pena aclarar que no se trata de una producción literaria contraria a la religión, pues el pensamiento católico hacía parte del imaginario de la mayoría de los autores. La primera manifestación de este tipo de literatura fue oral, en la voz de juglares y trovadores. El juglar era un profeta y era un poeta itinerante, creador de sus propias narraciones caballerescas y amorosas, que con acompañamiento musical daba a conocer en las plazas y ferias. El trovador, por su parte, era un poeta culto que escribía para las cortes y se enfocaba especialmente en el tema del amor cortesiano entre caballeros y damas nobles. La literatura religiosa y la literatura profana dieron lugar a dos corrientes, el Mester de Clerecía y el Mester de Juglaría, respectivamente. Exacto. Bueno, entonces acá ya entramos en lo que es la literatura. ¿Qué manejaba? Juglar, trovador, mester de clerecía y mester de juglaría. Por eso digo que abarcaba mucho más.
porque el trovador pues iba de pueblo en pueblo, de castillo en castillo, por así decirlo también, contando historias, ¿sí? Entonces, contando historias de amor cortesano, pero también a veces contaba las historias del rey. Entonces el trovador iba de lado a lado. Pues digamos que es tan fuerte su auge que hoy día, en pleno siglo XXI, todavía hay trovadores. Entonces, pues nosotros conocemos el Festival de la Trova en Medellín, y este Festival de la Trova, pues es muy similar al trovador inicial de la Edad Media. Y el juglar, que aunque no crean, aún también lo mantenemos, un poco menos, pero aún lo mantenemos. Y en el vallenato, al menos en Colombia, aún decimos el juglar, cuando nos referimos a ese cantante que es poeta y que es clásico, y que pues narraba en su vallenato de alguna manera esto, el amor. Entonces, es tan fuerte realmente esto del juglar y el trovador que hoy día aún lo mantenemos y que se veía el mester de clerecia y el mester de juglaría, pero realmente estas dos figuras son muy importantes dentro de la literatura de la ANME y por eso las quise subrayar. Y empezamos con los géneros literarios de la Edad Media. Y esto sí, lo vamos a leer. Voy a escoger a alguien que está... Valeria, ya que te escuché. Valeria, Señor, léeme poesía, por favor. está bien. Poesía, tradicionalmente se identifican dos vertientes relacionadas igualmente con sus representantes, el juglar con la poesía popular y el trovador con la poesía culta. La poesía popular está representada por canciones tradicionales sobre el amor, la naturaleza y el campo, conformadas por una variedad de versos cortos que dependen de la musicalidad y las palabras de cada lengua. Por su parte, la poesía culta tenía una forma mucho más definida y se elaboraba a partir de versos de arte mayor, es decir, de más de 11 sílabas. Estas piezas se ocupaban tanto de los temas populares como de consejos sobre el buen comportamiento, pensamientos filosóficos y posiciones políticas. La poesía popular es la que hoy día nosotros mantenemos y es la más fácil de alguna manera de hacer, sobre todo para nosotros de alguna manera aún la mantenemos. No lo voy a decir fácil por su estructura, sino que no sé, pero a nosotros los latinoamericanos se nos da muy fácil la poesía popular. ¿A qué voy? A que si usted escucha un vallenato, va a ser de versos octasílabos. Si usted escucha música llanera, también sus versos que ellos tienen contrapunteo, va a ser en octasílabas. Si usted lee poesía, la mayoría de poesía en Latinoamérica era octasílaba. Si usted va a hacer una rima, cuando ustedes están en cuarto, quinto o en sexto, octavo, si acaso que se hacen rimas, cuando usted, uno de profesor le dice, vamos a hacer una rima, usted lo más seguro es que su mente y su estructura lo llega a hacer octasílabas. Tanto así que 100 años de soledad, dicho por el propio Gabriel García Márquez, dice que es un vallenato en octasílaba. Entonces, la poesía popular es lo que hoy día nosotros, al menos los latinoamericanos, manejamos mucho más fácil para nosotros, porque son versos cortos. Y los versos cortos, pues van a ser más, nos van a costar menos que la poesía culta, que es de 11 sílabas. ¿Listo? Prosa, Juan Cárdenas. Juan Cárdenas. Ya voy, profe, ya voy. Listo. Juan Cárdenas, léeme, por favor, prosa. Se trata de una evolución de algunas narraciones en verso como los cantares de gesta, que se transformaron lentamente hasta convertirse en colecciones de relatos breves. Los cantares de gesta narran las hazañas de grandes guerreros que cuentan con los talentos y virtudes necesarias para ser admirados por quienes conocen sus aventuras, y aunque pueden tener un trasfondo real, el poeta ficcionaliza los hechos para dar un carácter legendario al protagonista y a sus aventuras. Este tipo de obras literarias favorecieron los sentimientos de identidad de las naciones que apenas se estaban formando.
Este es el caso del ciclo artúrico, en el que la figura del rey Arturo representa el ideal de monarca, o el poema Beowulf, que se enfoca en las luchas del pueblo nórdico para vencer a una criatura maligna y sobrevivir. Con el tiempo y tras el establecimiento de algunos reinos extranjeros en el territorio europeo, escritores de origen oriental dieron a conocer nuevas formas o subgéneros como en el relato enmarcado. El relato enmarcado es una estructura narrativa en la que el narrador principal plantea una situación o conflicto que da lugar a la reunión de varios narradores, quienes por turnos cuentan una historia. Todas las historias se articulan mediante un solo hilo conductor que puede ser temático. Esto del relato enmarcado es un poco lo que hay ¿en qué? En las historias de Boccaccio, por si de pronto no recuerdan en el primer video. Es una persona que se reúnen durante la peste, precisamente, que se dio para estos siglos, y que estas personas, que son 10 o 7, no lo recuerdo muy bien ahora, empiezan a contar sus historias, pero de alguna manera algunas se intentan entrelazar. Entonces, si 7 personas cuentan cada una de a 3 historias, una por noche cada una de intervalo, pues a eso se le llama el relato enmarcado. Entonces hay muchos narradores, pueden ser sueños, y usted a veces se puede llegar a confundir por eso, y a eso se le llama el relato marcado, o las 1001 noches, para que pues lo tengan más claro. Historias e historias, historias cada noche, una detrás de la una, continuación de la otra cada noche, continuación de la otra, y a eso se le llama pues relato enmarcado. El teatro lo va a leer Dylan. Uy, Uy. Dylan, comienza. ¿cuál de los dos, profe? El teatro. ¿Cuál de los dos? Ah, ¿Cuál de los pues dos? el único que le estamos escuchando. Ah, teatro. En la Edad Media se originó una división entre el teatro propio de los contextos litúrgicos y el teatro profano que se representaba en las plazas públicas. El teatro religioso buscaba reflejar los ideales y los valores de forma alegórica, es decir, las personas no representaban a los hombres y mujeres en una situación, sino a virtudes o defectos, por medio de diálogos que argumentaban a favor de la fe y la moral. Con estas obras se pretendía que los asistentes a los ritos vivieran según los principios y reglas de la religión católica. Bueno, el teatro intentaba de alguna manera guardar un poco lo grecolatino, ¿sí? Lo clásico, y eso en el caso de las virtudes y defectos, pero pues virtudes y defectos solo entre los religiosos. Entonces, en resumen, y aunque lo haya dicho bastantes veces, absolutamente toda la literatura de la Edad Media giraba en torno a la religión. Y desde cualquier manera, desde la poesía, que es lo que más es irreverente siempre en las épocas y en todo el mundo, es la poesía, pero ni siquiera dentro de la poesía podían tocar otros temas que no fueran religiosos. Y esto cohibía de alguna manera el pensamiento del ser humano y no lo dejaba avanzar más rápido, pero no cohibía a la sociedad, pues eran, entre comillas, organizados por sus jerarquías. Entonces, aunque mantenían la sociedad quieta, porque eso siempre ha logrado de alguna manera la religión dentro de su historia, y es una organización, ya sea por miedo, temor o por su misma filosofía que puede llegar a gustar a mucha gente. Entonces, mantenían la sociedad, sí, en un orden, sí, pero no, la literatura y sus pensamientos, pues sí, como giraba en torno a la religión, no era tan trascendental. Entonces, por eso hay que aplaudir en esa época a Tomás de Aquino y a algunos otros que trabajaron desde la ciencia, la religión, y pudieron dar muchas teorías. De por sí, y es algo que espero lo vean de esta manera, el hecho de que todo genera en torno a religión y que yo diga que el pensamiento no se daba, no quiere decir que lo mejor ha salido de las obras religiosas. ¿A qué voy? El sistema del lenguaje
que hoy día estudiamos es gracias a teóricos religiosos, netamente religiosos, al igual que Santo Tomás de Aquino. El sistema solar y demás también, después de muchos estudios, gracias a la religión, a los científicos que hacían parte de la religión, también que hoy estudiamos es gracias a ellos. Entonces, así como cohibían, también era un avance grandísimo el que ellos podían hacer con sus estudios en la sociología, precisamente en la sociedad. Pero entonces no trascendían, no podían llegar a trascender dentro de lo psicológico, por ejemplo. Obviamente no existía la psicología en ese entonces, pero eso era debido también al pensamiento religioso, que no podía darse. Bueno, nos queda poco tiempo. Antes de eso voy a mostrar acá. Nos quedan como 10 minutos. Autores de la Edad Media y el Renacimiento. Algunos de ellos no lo van a leer, no los van a exponer ustedes, como Boccaccio, Rabelais, Miguel de Cervantes Saavedra. Ah, bueno, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Listo? Entonces, es algo de lo que tenemos que dedicar un tiempo más para poder hablar. Pero nosotros hablamos que se daban las historias de un caballero. Y pues por eso Miguel de Cervantes Saavedra, perdón, era tan importante. Y era que en su Don Quijote hacía una burla a todas esas novelas de caballería. A todas esas novelas de caballería o caballerescas que le llamaban. Entonces, por eso es tan importante, porque aunque todos escribían grandes hazañas en sus historias, Don Quijote no era un caballero, se hizo nombrar caballero y empezó con su locura, de alguna manera, a luchar con personajes que solo existían en su imaginación. Entonces era una burla a todas esas novelas caballerescas que existían, y por eso es tan importante, si ustedes quieren saber por qué él es tan importante, y es que torció todo lo que se tenía en el pensamiento literario y lo que leían, y pues empezó a recrear la imaginación de las personas un poco más hacia su locura del personaje, ¿no? Hacia la locura del personaje. Entonces, Miguel de Cervantes Saavedra va a ser supremamente importante, y pues por eso en el Siglo de Oro va a ser más nombrado, ¿sí? Y entre esas, bueno, después hablaremos del Siglo de Oro mejor. Pero entonces esa es la importancia de Miguel de Cervantes Saavedra. Realmente que su obra fue una burla hacia todas las novelas de caballería que existían en ese entonces. Y por eso es que entre un mundo que estaba marcado dentro de lo religioso y dentro de lo social, que todo tenía que ser exacto, que todo tenía que ser como según la pirámide que se regía, que la sociedad tenía que escribir tenía que hablar pues él utilizó eso como una ventaja, y en ningún momento se salió de los cánones ni del estereotipo, y hizo una burla de todo, absolutamente todo lo que se había escrito. Entonces esa es la importancia de Don Quijote, además de que es un libro maravilloso, porque sí lo recomiendo leer, y en algún momento trataremos más a fondo de él. Antes de irnos, vamos a ver entonces este mapa conceptual, que espero lo copien, que nos va a resumir precisamente lo que fue la Edad Media. Entonces la literatura de la Edad Media fue difundida por medio del latín y las lenguas vernáculas. Cuando decían otras lenguas se referían a eso. El latín, considerado una lengua sagrada y culta, que permitió el surgimiento de la literatura culta expresada en los autores sacramentales, que ya vimos, la lírica culta, que ya vimos, y la cuentística, que se refiere un poco más a lo que vimos o lo que acabamos de hablar con Miguel de Cervantes, o con la prosa de las grandes hazañas. Y las lenguas vernáculas mediante la literatura popular, que permitió el surgimiento de la tradición oral. Dentro de la literatura popular, la lírica popular, ya hablamos, la épica, que son las hazañas también, los bestiarios, que sí lo vamos a hablar luego, expresada en cantares de gesta y libros de caballería. La tradición oral, que se refiere a la lírica, a la poesía, por medio de trovadores, juglares, dirigido a hombres comunes o iletrados. Por eso es que va a abarcar más, porque si eran pocos los que leían, pues eran muchos los que no leían, y si esto estaba dirigido a las personas comunes, entonces pues iba a tener mucho más auge. Los bestiarios
Los bestiarios son historias que precisamente relatan sobre bestias, y ahí es donde entran las hazañas con dragones y demás. Entonces los bestiarios van a ser esos relatos donde un héroe tiene que luchar contra una gran bestia. Existían leones, existían serpientes como los más comunes. De ahí de los bestiarios es que ustedes ven en los escudos de cada serie que ven en televisión en la Edad Media, que tienen escudos de leones, de serpientes, de osos, bueno, en fin, en sus escudos y sus armas, vienen de acá, porque para ellos era tan importante, algunas luchas con esas bestias, era tan importante que en sus escudos las ponían para decir qué tan fuertes eran, o qué tan fuertes como una bestia eran. Digo leones porque los leones no eran igual a las bestias no eran igual a los animales que hoy conocemos. Los llamaban leones, pero eran gigantes, o tenían grandes colmillos, o tenían más colas. Si hablaban de serpientes, entonces las serpientes eran dragones, porque aquí son los dragones serpientes, realmente, dentro de la literatura de la Edad Media. Y estas serpientes que nombraban, como eran gigantescas y a veces volaban, pues ahí vienen los dragones. Otras lanzaban fuego y demás, y eso eran las serpientes. Por eso es que ustedes ven en algunos momentos, en algunos escudos de las series que ustedes ven por televisión, o las fotografías que vean ustedes, van a ver serpientes, leones, que eran los más asediados como por todos dentro de sus escudos. Y estos son los bestiarios, historias que narran o cuentan la hazaña de un héroe contra una bestia, o la hazaña de un caballero contra una de estas grandes bestias, que no siempre ganaba el caballero, para ser sincero. A veces la bestia podía ganar. Y en algunas ocasiones a Don Quijote, perdón, estas bestias le ganaron a Don Quijote, y tuvo que salir corriendo con Sancho Panza a buscar ayuda, porque pues no podía contra estas bestias. Entonces, también hay la importancia de Don Quijote. Se burló de todo este mapa conceptual que ustedes están viendo, de la literatura de la Edad Media. Tendría que ser un mapa conceptual diferente para Miguel Ángel de Cervantes, porque con su Don Quijote precisamente burló todo eso, burló lo sagrado, burló lo oculto, burló lo épico, el bestiario, burló los cantares, los trovadores, porque sus trovas no eran las mejores del mundo, además que eran cantadas no eran cantadas a princesas, sino a personas del común también. Entonces, totalmente hizo risible la literatura de la Edad Media. Listo. Nos quedan 3 minutos y por eso paro. Espero activen sus cámaras porque les voy a activar a todos el audio. ¿Listo? Listo. Activen sus cámaras. Bueno, entonces con esto vamos a terminar la Edad Media. Realmente, pues, ¿para qué abarcar tanto la Edad Media si me van a hacer 38, 40 exposiciones cada uno con un tema de la Edad Media? Es lo que quiero que hagan con esto cuando empiecen las exposiciones. Quiero que todos tomen apuntes de las exposiciones. Siempre las clases van a quedar grabadas, así que ustedes van a tener que tener sí o sí apuntes de las exposiciones. Las exposiciones fueron creadas para que cayera al que fuera. O sea, en ningún momento tomé a alguien y dije, uy, no, este le quedó muy difícil, voy a cambiársela. No. Todas las exposiciones iba colocando temas a la loca, así que nadie puede llegar a decirme, uy, es que a mí me la puso difícil porque es que a mí ya la mala, uy, es que a mí me tocó fácil porque este profe me lleva la buena. Nada de eso. Nada de eso. Temas a la loca realmente, y como vieron, tengo los del C1, copié, pegué a 11.2, así que no hay nada más que decir con esto. ¿Alguna pregunta? Ya uno, como en clase sí gritan y hablan.
Alexandra, Chao, profe. quiero que me digas a ti qué te ha parecido, digamos, las clases y si todo ha entonado bien. Alexandra, tú, Córdoba. Me parece muy buen Espérate, Alexandra. método Espérate un momentito. en el